Gracias, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a arrancar este tema de la energía, ¿no es cierto? ¿Qué piensan cuando ven una imagen como esta donde se ve diferentes tipos de energía? A ver, vamos a verlo un poquito. ¿Qué piensan? ¿Qué es energía, no? A veces pensamos en la energía como esta fuerza, este impulso que nos da a seguir, ¿no es cierto? Por ejemplo, las energías de las que obtenemos electricidad, ahí se ve en la imagen una energía solar, tenemos la eólica del viento o tenemos la electricidad, ¿no es cierto? La hidroeléctrica, etcétera. Entonces la energía en general es esa fuerza, ese impulso que nos hace hacer las cosas, ¿no es cierto? Nos hace que los aparatos funcionen en la casa, nos hace que nosotros funcionemos en nuestro día a día. Entonces realmente eso pensamos cuando pensamos en energía. Y hay personas que tienen más energía que otras, ¿piensan ustedes? Sí. Hay personas que están como en la foto, así que vienen con una pila enorme, gigante, que les ayuda a estar ahí con mucha vitalidad todo el día. No sé si ustedes se acuerdan, había un comercial de un conejito que tocaba unos platillos y era de una marca de pilas y decía: mientras las otras se acaban, esta sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces es chistoso porque con mi ñaño y su esposa, cuando éramos sin hijos, las dos parejas, hicimos un viaje. Y mi ñaño dice: yo te he conocido, ñaño, toda la vida, pero nunca sabía que tenías tanta energía, o sea, ya párale. Porque yo era, no, nos faltó conocer eso de ya, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Y ellos ya eran ya así como ya, pues ya, o sea, párale. Entonces, las personas que me conocen dicen: la Fer sí tiene full energía. Pero vamos a hablar mucho más allá de esa energía que aparentemente tenemos. Porque en muchos casos decimos: energía, ¿para qué? ¿Para qué debemos tener energía? Entonces, energía para disfrutar la vida, ¿no es cierto? Si estamos todo el tiempo cansados, con sueño, difícilmente disfrutaremos la vida, ¿no? Energía para tal vez rendir bien en algún deporte, en alguna actividad física, ¿no es cierto? Energía para rendir mejor en el trabajo. Energía para jugar con nuestros hijos y seguirles el ritmo. Ya se imaginarán, nosotros con 3 hijos varones tenemos que tener mucha energía porque están todo el tiempo movedizos y quieren mucha actividad. Y lógicamente ahí también se habla de esta energía espiritual. No sé si ustedes han escuchado, se te ve una energía así como media morada, media ni sé qué, el ni sé cómo, tú tienes una energía bien linda. A mí me cae bien esa cosa. A mí a veces, algunas veces me han dicho: tú tienes una energía muy linda, como que transmites una paz. Entonces, pero no hablo de esa energía, o sea, ¿de dónde viene la energía? ¿Para qué sirve? En sentido práctico, ¿para qué debemos tener energía en nuestro día a día? ¿Quién nos da esa energía? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué debemos tener energía? La una es para ser más productivos. ¿Quién no quiere ser más productivo en su día a día? ¿Quién no quiere que todos los pendientes del trabajo, que todas las cosas estratégicas, que todos los trámites con los hijos? ¿Quién no quiere ser más productivo y llegar más lejos? ¿Quién no quiere alzar la mano? Todos. ¿Quién no quiere hacer cada vez mejor las cosas? Todos, igual. Entonces, pero generalmente nos enfocamos solo en estas 3 de arriba que dice ser productivos, llegar más lejos y hacerlo mejor. Hasta ahí queremos que llegue nuestro nivel de energía, nuestra fuente de poder. Pero realmente la energía debería servirnos para glorificar a Dios y para bendecir a otros. Es súper importante esto, porque si no, básicamente no estamos logrando ese efecto multiplicador que queremos llegar a tener. ¿Ya? Entonces, para eso es necesario tener energía en el día, tener energía en nuestras vidas y etcétera. Voy a presentarles, en este proceso de selección de personal, les voy a presentar el currículum de LinkedIn de una persona y ustedes me dicen si lo contratan o no, ¿ya? Entonces quiero que nos traslademos a la fecha actual como para imaginarnos si este perfil es un buen perfil al que ustedes contratarían o no. ¿Ya? Vamos a entrar a LinkedIn y vemos este perfil. Educación, universidad ranking número 1 de Babilonia. O sea, la top de lo top, esa universidad. Especialidad,
matemática, literatura, historia, música, mitología, astronomía, escrituras. Reconocimientos, top 4 de su generación. Experiencia laboral, gobernador de Babilonia, jefe de asesores del rey, tercer señor del reino de Babilonia, asesor del rey de Persia. Soft skills o habilidades blandas, como se conoce. Comunicación, negociación, visión estratégica, liderazgo, trabajo en equipo. Idiomas, hebreo, griego, arameo, acadio. Entonces, contratarían a esta persona con este perfil y esta experiencia para asesorar, por ejemplo, a nuestro presidente, a nuestro gobierno. ¿Quién alza la mano? ¿Quién contrataría? Exacto, o sea, es un perfil, como quien diría en la actualidad, un top, ¿ya? Un perfil top que ha tenido la mejor educación, que se ha codeado con gente influyente, importante, ha llegado a zonas o esferas de mucha influencia y ha podido estar en ese sentido. Entonces, esta persona que les presento aquí es una persona de la Biblia. Esta persona supo administrar muy bien su energía, supo mantener su energía todo el tiempo y por eso tuvo los resultados que ustedes ven en su perfil de LinkedIn, ¿no? Entonces vamos a ver, les presento quién es. Este personaje es Daniel. Yo les cuento que a mí hay muchos personajes en la Biblia que me gustan, pero personalmente alguien que siempre me ha inspirado tanto es Daniel. Realmente Daniel para mí es una inspiración porque yo entiendo que Dios tiene muchas formas de manifestarse a las personas. Y una de las formas, ha habido casos en la Biblia donde vemos, por ejemplo, el rey David, que tuvo un corazón humilde, amó al Señor, estuvo como súper arriba y luego cayó en pecado y bajó y luego volvió a subir y así. Hay otros que definitivamente son un ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces también tenemos historias de esas. Pero a mí Daniel en especial, en lo personal, me llama mucho la atención porque es alguien que se mantuvo y todo el tiempo fue intachable, ¿ya? Entonces me desafía a mí al hecho de decirme que sí se puede, sí se puede. O sea, no necesariamente tenemos que revolcarnos en el pecado, revolcarnos en hacer cosas que no están bien, sufrir terriblemente para levantarnos. Sí se puede ser alguien que permanezca en el tiempo y que en ese tiempo sea de influencia positiva para la sociedad. Entonces, como les digo, personalmente es alguien que me inspira y vamos a entender un poquito la escala del tiempo de la historia de Daniel. Daniel, en el primer paso aquí que se ve es la formación, ¿ya? La formación tenemos que él vivía en su comunidad, en su entorno, y de repente vienen de Babilonia y le llevan a una nación desconocida, con dioses paganos, con cultura diferente, pero asimismo también esta era la sociedad más top del momento, lo mejor en todo, en educación, en cultura, en literatura, en lengua, era top. Entonces no sé con qué lo podríamos en este tiempo como hacer la analogía, porque hay diferentes conceptos, pero no sé si le llevan a Harvard, le llevan a no sé, a algo top, ¿ya? Entonces de repente él le obligan a ir y va con sus amigos que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Aprenden su lengua, su escritura, su tradición, la tradición literaria de este pueblo nuevo al que fueron. Le ponen bajo la tutela o le ponen bajo como el cuidado de Aspenaz, que es el jefe de los eunucos. Le quieren involucrar tanto en su cultura que le llevan al palacio del rey y le quieren ofrecer los mejores manjares, le dan los mejores tratos que se pueden ustedes imaginar. Pero Daniel dice, no gracias, yo prefiero mantenerme firme y hay cosas que yo no puedo comer porque son sacrificadas a los ídolos. Entonces yo no me voy a exponer en eso, entonces yo me voy a mantener firme y a mí, por favor, solo denme agua y verduras, ya. Entonces mantiene su alimentación y sus creencias firmes y se destaca de los demás
en inteligencia y lógicamente terminó siendo el más sano de que todo el grupo que entró en este programa de alto rendimiento. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ahora hay muchos programas de estos de alto rendimiento, ¿no? O sea, para incubadoras de empresarios, de inversionistas, también de emprendimiento. Entonces, es como que estos lugares te meten para formarte y tú ya sales con una diferente mentalidad. Tú ya sales con una mentalidad de más global, más de mundo, pero asimismo ya con unas herramientas súper desarrolladas. Entonces esa era la idea de la formación de Daniel, meterle totalmente en la cultura y que luego se vuelva parte de ella. Entonces esa es la primera etapa y luego esta etapa termina cuando el rey evalúa a todos los candidatos que entraron a este programa de alto rendimiento y se da cuenta que Daniel y sus amigos sobrepasaban a todos, pero no solo un poquito, de largo. Entonces, esa forma es la que Dios nos enseña, que Él nos otorga la energía y la sabiduría y la inteligencia para hacer o aprender lo que debemos hacer, ¿ya? Entonces, eso solo viene de Dios. Paso la primera parte, formación. De ahí tenemos que Daniel está en Babilonia. Ya pasó su etapa de entrenamiento y está en el pleno reinado de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño, este sueño le deja angustiado y él empieza a buscar que alguien le explique, le diga de qué se trataba y nadie podía hacerlo. Entonces él se muere de las iras y dice no, o sea, ahora les mato a todos. O sea, mato a todos, al que es y al que no es, ¿cómo se llama? A los sabios, a los adivinos, a todos los que están en el reino, a todos por igual les mato porque no sirven para nada. O sea, en pocas palabras, se hartó, digamos. Pero Daniel le dice, rey, dame tiempo. Y les pide a sus amigos que oren con él y le apoyen y pidan la dirección de Dios para entender qué estaba pasando en ese sueño. Y sucede que Dios le revela. Yo me acuerdo en el Transforma, este evento de finanzas que tuvimos a nivel continental, había un predicador que nos decía, nosotros tenemos esa conexión con Dios. ¿Por qué nosotros no podemos pedirle a Dios que nos revele cómo restaurar una empresa quebrada? ¿Por qué no podemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para saber qué decisión tomar? Esa sabiduría que no viene del mundo, que no viene netamente de la educación. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Él nos puede dar esa revelación. Entonces él decía y contaba una estrategia que ellos implementaron en su iglesia en el momento en que era la peor pandemia, el peor del COVID, que todas las iglesias cerraban, que todos iban para abajo y ellos salieron para arriba. Y él decía, es como lo que vivió Daniel. En medio de esa adversidad, él clamó a Dios y la energía, la sabiduría, la inteligencia vino de Dios hacia Daniel, no al revés. ¿Y cuántos de nosotros nos pasamos luchando en nuestras propias fuerzas y por eso estamos agotados, totalmente agotados y sin saber a dónde ir? Entonces imagínense, en este caso, en esta segunda etapa, sus compañeros y él oraron y recibió la revelación de Dios. Y entonces fue nombrado gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de los sabios y expertos. O sea, recibió el cargo más top de lo top del momento. Y en esta etapa de la historia también se habla de esta historia del horno de fuego que muchos de ustedes deben haberla escuchado. Esa la vamos a hablar más adelante otro poco más. Pero esto vivió Daniel en Babilonia. Después, en el punto 3, tenemos el banquete. El rey Nabucodonosor vivió subes y bajas en su reino y toda la cosa, ya lo vamos a ver un poco más, pero él ya murió y quedó su hijo Belsasar. Y el hijo resulta que no tenía el temor de Dios. Entonces él lo que hace es arma, como quien diría, una farra. Arma un farrón, arma una fiesta, un festín y se va a un lugar, y en ese lugar lo que hace es que dice, mándenme a traer las copas del templo de Dios, y en esas copas les sirve los shots a las personas, les sirve y les da y les dice, a ver, tómense de aquí, tomen de aquí. Y cuando estaban en medio de la fiesta,
sin nada de reverencia hacia Dios, porque todos esos vasos y esas cosas tenían una simbología muy importante. Entonces, al no tener ese respeto por esa simbología, de repente sale una mano, y empieza a escribir unas palabras en la pared. Imagínense qué miedo. Ni qué historia de terror. O sea, de repente aquí una mano empieza chin, 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 a escribir unas palabras. Nadie entendía qué eran esas palabras. Nadie podía descifrar lo que eran. Y se acordaron que el que sabe interpretar, el que tiene esa inteligencia, el que tiene esa capacidad era Daniel. Así que traigan a Daniel. Llega Daniel, y Daniel, ¿qué es lo que dice? Daniel en ese caso le vaticina la caída del imperio de Babilonia, de este rey. Le dice, le exhorta, le habla, le dice: tú no aprendiste de lo que vivió tu papá, no te sirvió de nada, has hecho algo súper grave y etcétera, y le vaticina la caída. Pero antes de que esto suceda, le ofrecen honores, le ofrecen todo y le nombran tercer señor del reino. O sea, le ofrecen todo porque querían saber de qué se trataba esta escritura. Entonces él vaticina la caída de Babilonia en manos de los persas, ¿ya? Eso pasa en el tercer punto de la vida de Daniel. Y en el cuarto tenemos el foso de los leones. Esta también es otra de mis historias favoritas, y a todos los niños se les cuenta en escuelita dominical. Las Biblias vienen con unos dibujos bien bonitos y todo. Pero el foso de los leones, en cambio, como ya cayó el imperio babilónico y ahora está el imperio persa, ahora tiene otro rey. Este rey es el rey Darío el Medo. Él arma un decreto para que todos le adoren a él, y Daniel lógicamente no quiso adorar a un Dios que no era su Dios. Entonces, por consecuencia, le ponen que vaya al foso de los leones. Y bueno, Dios le salva y no le comen los leones. Entonces, y después de eso, el rey queda tan impresionado y dice: o sea, ese Dios que tú tienes, o sea, wow, ese sí es el Dios. Entonces, decreta que todos adoren al Dios de Daniel. Entonces, si nos ponemos a ver, Daniel no tuvo una vida plana. O sea, no es que todo le fue bien y fue de triunfo en triunfo y llegó a la cima. No, tuvo momentos muy tensionantes. O sea, yo no creo que ninguno de nosotros hemos pasado porque nos amenacen de muerte, o no sé, tal vez alguien, no sé si alguien tuvo esa experiencia, pero a lo mucho amenaza de despido, me imagino. Amenaza de quedarse sin ingresos o yo qué sé, pero no amenaza de muerte. Entonces Daniel estuvo en un sub y baja en cuanto a las circunstancias que estaban a su alrededor, pero en cuanto a su fe, a su permanencia, a su convicción, siempre él se mantuvo firme. Si estaba aquí, firme; si estaba acá, firme; si estaba acá, firme. Entonces, a la final vemos como Daniel, a lo largo de toda su historia, no la pasó fácil. No la pasó, como quien diría, todo color de rosa, pero sí salió adelante en cada uno de sus desafíos. Entonces Daniel fue reconocido. ¿Por qué? Hay tres cosas las cuales le hacen a Daniel reconocido. Incluso yo busqué historia, porque hay gente que dice: la Biblia dice unas historias que ni siquiera existen en los historiadores, en los libros de otro estilo. Entonces yo busqué la historia y realmente coincide. O sea, coincide un montón de cosas, pero Daniel, incluso en la historia, fue reconocido como sabio, tenía sabiduría, inteligente. Dios le dio inteligencia y capacidad. Porque claro, le nombraban gobernador, pero si hacía mal su trabajo, lógicamente, por más que sea sabio, inteligente y hasta por último atinó un sueño, no hubiera podido mantener ese cargo de influencia que le dieron. Entonces, si nosotros vemos, Daniel fue reconocido por esos tres atributos. ¿Quién de nosotros no quisiera tener esos tres atributos? Alce la mano. ¿Quién no quiere eso? No, gracias. Yo no, gracias. Todos queremos esos atributos, lógicamente. ¿Por qué? Porque queremos, como vimos antes, destacarnos. Y muchas veces estamos luchando en nuestras propias fuerzas, y eso es lo que nos roba la energía. Esa energía que solo la da Dios, esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad. Como les digo, o sea, es como, algunas veces a mí me han dicho, es como que tú ves los problemas de una forma que yo confío en tu criterio.
¿eso qué es? Es que bestia, que lo máximo que es esta persona. No, es la sabiduría de Dios que te revela cosas que otros no pueden ver. Lógicamente no he interpretado ningún sueño, ni lo haré tampoco, o no sabemos, pero sí el Señor te da esa sensibilidad, esa percepción que otros no la pueden ver. Y eso te ayuda a mantener tu energía, porque estás descansando no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de alguien mucho mayor, mucho más grande, que es Dios. Vamos a ver cómo se probó en la Biblia que Daniel tenía sabiduría e inteligencia. Vamos a ver en Daniel 1:17. Decía que cuando les ofrecieron este tema de la comida y demás, decía: estos 4 jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Y en la siguiente dice que ya cuando se acabó este programa de alto rendimiento, o sea, donde les metieron a un montón de chicos jóvenes para que se formen en la cultura del reino, que de Babilonia era el reino más importante de su momento, dice que el rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los 4 se quedaron al servicio del rey. Y aquí viene lo más importante, decía: haciéndole todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría. Qué relax saber que la inteligencia, la sabiduría no descansa en nuestra preparación únicamente. Se entiende que Daniel fue muy esforzado porque le enseñaron lenguas, le enseñaron artes, le enseñaron ciencias. Se entiende que fue esforzado porque se ha de haber esforzado en aprenderlas, pero no descansaba en su propia fuerza. Entonces, decía, lo hicieron con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. Entonces aquí salen, yo saco estas 4 claves. Si ustedes me dicen, ¿qué te inspira de Daniel y su vida? Me inspiran estas 4 claves que yo quiero aplicarlas en mi vida para mantener mi energía, y también quiero replicarlas a mis hijos, a mis generaciones que vienen más adelante. La primera es bases firmes. ¿Ya? ¿Ustedes creen que alguien puede mantenerse firme en una decisión que toma si es que no tiene una base que esté detrás, que le ayude a mantenerse? Imposible. Si es que nosotros no tenemos bases firmes, no podemos decidir. Y aquí les llamo un poco y es un llamado para mí también como mamá. Yo siempre me cuestiono y digo, ¿estoy haciendo estas bases en mis hijos? ¿Estoy implantando este conocimiento? Para tener estas bases, a Daniel, cuando fue niño, cuando fue adolescente, cuando fue joven, muy seguramente tenía una familia y un entorno, una iglesia, digamos, un entorno que le ayudó a entender. Le contaron muy seguramente historias de quién es Dios. Le contaron sus hazañas, las hazañas de Dios. Le contaron las promesas que Dios había hecho a su pueblo, a su nación y a su vida. Entonces, uno no puede decidir en base a una base firme si no tiene base. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, como dice la Biblia, cuando van por el camino, cuando están en el carro, cuando entran al supermercado. Eso diría en traducción actual, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que enseñemos, instruyamos a los niños todo el tiempo, que aprovechemos. Ahí la Biblia dice cuando estás caminando, cuando vas por el camino, cuando entras a la casa. O sea, la Biblia es específica y efectivamente nosotros, ¿qué tanto enseñamos a los niños sobre Dios, sobre sus historias, sobre la Biblia? ¿Qué tanto nosotros sabemos? Entonces, ¿cómo vamos a ser firmes y cómo vamos a mantener nuestra convicción si ni siquiera tenemos bases? Entonces ahí yo les animo, inscríbanse en la academia bíblica, inscríbanse en un grupo pequeño, aprendan del Señor. Porque ¿cómo vamos a saber quién es Dios si ni siquiera le conocemos? La otra, convicción. Vivir en su día a día la relación con Dios y estar seguro de su poder y cuidado.
Aquí una cosa, o sea, si vamos así mismo en la línea del tiempo de esto, una cosa es la base, otro es la convicción, y ya vamos a ir viendo las demás, pero son dos cosas distintas, porque aquí entiendo, he escuchado, he oído, me han lavado el cerebro, como quien diría, con lo que, quién es Dios, qué ha hecho en la historia, pero acá estoy hablando específicamente de ya cómo ha sido mi relación con Dios en el día a día. Yo le conocí al Señor a los 11 años, me bauticé, y algunas veces cuento eso, pero es chistoso porque cada que hablaban en la iglesia y del perdón de los pecados y de arrepiéntanse, yo acepté al Señor como unas 5 veces, por si acaso, porque yo decía, pero seguro, ¿será que me perdonó? Seguro, o sea, vamos, una siguiente por si acaso, como unas 5 veces, no les miento. Pero ahí la acepté, pero la vida seguía normal. Yo iba a la iglesia, venía y listo. Pero cuando realmente entendí lo que me habían contado de las historias, de las hazañas, de las promesas, fue a los 16 años. A los 16 años yo realmente tuve la convicción en mi corazón de que Dios me creó así, con estas virtudes, con estos defectos. No tengo que agradar a nadie, no tengo que encajar en ningún grupo que no haga cosas que no agraden a Dios. Tengo que esforzarme porque Dios es un Dios de excelencia. O sea, ahí yo entendí las características que Dios quería de mí. Y ahí, a partir de ahí, mi vida ha sido tomando decisiones con convicción. O sea, si yo no iba a un lugar, no era porque alguien me decía, me obligaba, me supervisaba, era porque yo tenía la convicción de que eso era correcto o incorrecto. Si yo respetaba una cosa, era por eso. Entonces, ahí viene el segundo paso, que es la convicción. Después de esto viene la persistencia, porque es lindo, ¿no? O sea, digamos, ya estoy aquí, ya creo, ya lo vivo, y ahora viene un problema. Ahí sí es difícil dar el paso acá. Porque ¿qué pasa? Aquí se enferma alguien, un ser amado. Yo oro para que Dios le salve, le sane y muere. Dan este paso de aquí a acá. A veces eso es lo más duro, ¿no es cierto? Daniel sabía que Dios era bueno en todo tiempo, en todo tiempo. Todo tiempo, o sea, Dios no cambia, nosotros cambiamos, pero Dios es bueno en todo tiempo. Entonces él sabía que aún en la adversidad, aún cuando el rey le quería matar, aún cuando mandaron un edicto, aún cuando hicieron cosas ni sé qué, aún cuando te quedas sin trabajo, aún cuando tu hijo se enferma, aún cuando tu papá se enferma, aún cuando te va mal en esto, Dios sigue siendo bueno. Entonces, creo, ¿no es cierto? Creo, primero sé quién es Dios, después lo vivo y después persisto, porque aquí es donde, ¿por qué no hay tantas historias como de alguien que le fue bien todo el tiempo en la Biblia? Entonces les faltaba esa persistencia de seguir confiando y creyendo que Dios es bueno en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Se dice que Daniel vivió alrededor de 100 años buscando en la historia. Fue un hombre centenario, como le dicen. Imagínense, pasó por 3 gobiernos, 3 reyes. Y en los 3 estuvo en cargos de influencia, ayudó a mucha gente, salvó una nación, o sea, hizo un montón de cosas y siempre fue ejemplo. Entonces ahí es lo que viene el tema de la persistencia. Y después la otra clave es el apoyo. ¿Ya? Daniel no estaba solo. Daniel tuvo sus amigos y se ve unos amigos de lujo. O sea, imagínense a Ananías, los nombres siempre se me olvidan, pero imagínense los 3 amigos que él tenía. Esos 3 amigos son los que cuenta la Biblia, la historia del horno de fuego. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero eran unos amigos que tenían las mismas convicciones que Daniel y le ayudaban en momentos de dificultad. Cuando él no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, le pidió a sus amigos ayuda de oración. Contó con ellos. Yo digo, imagínense, él estaba en una cultura distinta, lejos de casa, y entonces, ¿qué hizo? De ley su equipo de apoyo, su soporte eran sus amigos, ¿no es cierto? Estaba rodeado de gente que no conocía a Dios.
Entonces siempre tuvo un equipo de apoyo. Y en ese caso yo puedo ver, por ejemplo, siempre en toda mi vida, en la vida del Pablito, etcétera, siempre nuestras mamás, o sea, ahí, en el pie de lucha. Nuestros amigos, en diferentes etapas y circunstancias tan duras que a veces nos ha tocado vivir, también han estado, les hemos llamado, ayúdennos, oren con nosotros. Ese apoyo, ese respaldo, ese no estar solos, no estamos solos, no somos llaneros solitarios. Necesitamos ese apoyo para mantenernos. Todo esto nos guarda nuestra energía, nos potencia nuestra energía, nos da más pila para estar como el conejito ahí y resistir y seguir, ¿ya? Entonces vamos a ver los versículos que sustentan lo que les estoy contando. Bases firmes, como les decía, es en esta época donde fue el sueño del rey que soñó que había veía un monumento que tenía su cabeza de oro, su cuerpo de plata, su parte de abajo de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. En esta etapa, que era del rey Nabucodonosor, Daniel, esta es una oración hermosa que Daniel hace hacia Dios para pedirle que le revele qué era ese sueño, qué significaba. Y Daniel le dice a Dios: tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque tú quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos donde tú te encuentras. No hay lugar para las sombras porque la luz eres tú. Entonces, en bases firmes, para que él pueda hablar así de alguien, para que él pueda hablar así de Dios, significa que él lo conocía. Conozcamos a Dios a través de las diferentes formas, pero vivámoslo también en nuestra vida. Por ejemplo, en esta parte les invito, vayan al retiro de varones. Conozcan qué Dios les habla a cada uno de ustedes, varones. Vayan al retiro de finanzas. Conozcan qué Dios les habla para su familia. Porque es chistoso, pero no sé, o sea, solo a mí tal vez, solo a mí me pasa, tal vez no les pasa a ustedes. Pero yo oigo una prédica y digo: chuta, le han soplado lo que me tenía que decir hoy la persona que está hablando. Y no es eso, es que Dios siempre habla a cada uno a su necesidad puntual. Y pese a que la misma prédica es para 300 personas o 500 personas, al uno le habló un tema que le llamó más la atención, a otro tema, a otro tema. Entonces eso es porque Dios es un Dios personal. Entonces vivan estas experiencias, manden a sus hijos a campamentos, a retiros. En esas experiencias se afianzan muchas cosas de la fe, ¿ya? Estudien ustedes la Biblia en casa, lógicamente, pero también la convicción que viene en la siguiente diapositiva se vive del uno entender no solo la lógica teórica, sino la lógica que aplica en mi vida, ¿ya? Entonces aquí tenemos este tema de la convicción, ¿ya? Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Entonces, aquí es lo que yo les decía, es esta siguiente etapa de la convicción. O sea, aquí estoy yo, ya creo, acá está la convicción. Aquí esta convicción es la que es inquebrantable. O sea, lo que Dios dice, lo que yo ya sé, lo que ya he escuchado, lo que ya he oído, lo que ya tengo en teoría, aquí, en esta parte, la tengo que poner en práctica, ¿ya? Entonces, como está aquí en este caso, ellos estaban en una situación de riesgo de muerte. Los 3 amigos de Daniel estaban en riesgo de muerte. Entonces tenían que tomar una decisión. Si cedían un poquito, no hubiera sido tan malo, nadie les hubiera visto mal. Solo cedían un poco, pero ellos decidieron mantenerse firmes y mantener sus convicciones pese a. Y ahí es donde dice: te sigo amando, Señor, pese a que no salves a mi hermano que esté enfermo, pese a que me quedé sin trabajo, pese a que me pasó algo tan grave. O sea,
¿podemos mantener nuestra convicción en ese momento tan duro? No es muy fácil, para nada fácil. Todos hemos estado de una forma mayor o menor en esa circunstancia y no es para nada fácil. Entonces, los amigos de Daniel sabían que Dios tenía el poder de salvarlos por su teoría, por su mente. Sabían, Él puede. ¿Será que quiere? Pero aún así no quiera, nos mantenemos, seguimos aquí. Y tenemos, la siguiente es la persistencia, como les decía. Daniel le pegó, como quien diría, la jalada de orejas al rey, que al momento en el que le habló, cuando fue esto de la escritura en la pared, porque él tradujo qué decía esa escritura. Y lo que decía esa escritura era que se iba a acabar el reino, o sea, ese día se iba a acabar el reino, chao. Entonces Daniel le dijo al rey, pero cuando su corazón se volvió le habló de su padre, de Nabucodonosor, que era el papá de él. Dice, pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con su pasto como el ganado. El rocío del cielo empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Pero usted, Belsasar, siendo su hijo, no se humilló a pesar de saber todo esto. Imagínense qué fuerte. O sea, Daniel tuvo la fuerza de enfrentarse al líder máximo y decirle, como quien diría, las plenas. O sea, te jalaste y te jalaste mal. O sea, ¿quién de nosotros se ha guardado muchas veces el decirle a alguien que está haciendo mal para no perder la simpatía o para no perder la popularidad? Pero Daniel tuvo la valentía, no porque era de él, no porque estaba juzgándole, no porque estaba señalándole, sino realmente porque eso era lo que Dios le había dicho que era lo que iba a suceder. Entonces, en esta parte nosotros vemos que fue persistente y mantuvo sus creencias y su fortaleza, su energía para mantenerse firme todo el tiempo. Y terminamos con esta, que es el apoyo. ¿No es cierto? Aquí está lo que yo les contaba. Daniel dice, después en la época de esto del sueño del rey, dice, Daniel fue a su casa y allí les contó a sus amigos lo que pasaba. También les pidió que oraran a Dios por él para que no les pasara nada ni a él, ni a ellos, ni a los sabios de Babilonia. Entonces a veces creemos que nadie debe saber nuestra vida, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, porque ay, ¿qué dirán? No, tampoco les recomiendo que cuenten a quien quiera, pero sí necesitamos apoyo todo el tiempo. No estamos, más bien el no pedir apoyo es casi un sinónimo de que vas a caer en algo, de que vas a fracasar en algo, porque estás confiando demasiado en tus fuerzas, estás siendo muy autosuficiente. Y al ser muy autosuficiente, tu energía baja, tus decisiones bajan, tu sabiduría baja, porque no estás viendo otras perspectivas, otros puntos de vista que tal vez son muy importantes y debiste haberlos tomado en cuenta. Entonces, haciendo un recuento de todas las cosas que Dios nos da para proveernos de esa energía que necesitamos, esa energía solo viene de Él. Esa energía, esa sabiduría, esa inteligencia solo viene de Él. Y es válido que queramos esforzarnos en darles la mejor educación a nuestros hijos, pagarles los mejores colegios, tal vez pagarles las mejores actividades extracurriculares. Es entendible, pero no perdamos energía en eso. Recordemos quién da la prosperidad, quién da la inteligencia, quién suple. No somos nosotros, es Dios. Entonces mantengamos las cosas en perspectiva y de esa forma mantendremos nuestra energía, ¿no es cierto? La energía que necesitamos para ser testimonio y bendición a otros. Vamos a orar para finalizar. Les pido que se pongan de pie un ratito. Los que están bajos de energía y se durmieron puedan levantarse, que todo regrese, la sangre al cuerpo. Entonces vamos a pararnos un segundito y vamos a orar. Vamos a orar para que nuestro Señor nos dé
esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad que necesitamos para no gastar nuestra energía dependiendo en nuestras propias capacidades, sino descansando en las capacidades de Él. ¿Ya? Vamos a orar, por favor. Señor Jesús, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por la misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias porque realmente a veces somos muy tercos en manejar nuestra vida a nuestra manera, Señor. Y eso nos hace perder la energía que tú nos quieres dar. Tú quieres recargar nuestra energía día a día para que podamos enfrentar todos los desafíos que se nos vienen. Sabemos que no estamos exentos de maldad, no estamos exentos de enfermedades, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de nada, Señor. Simplemente sabemos que nuestra energía debe permanecer, nuestra confianza debe permanecer en ti para que tengamos energía para enfrentar todos los desafíos del día a día, Señor. Te pido que bendigas a cada familia aquí representada, Señor. Pon esa convicción profunda, pon ese amor profundo a ti, Señor, para tomar buenas decisiones, para ser ejemplo, para ser como Daniel. Pese a las dificultades, pese a las diferencias, a las cosas que se nos pueden atravesar, siempre mantenernos firmes y ser de bendición para otros. Te doy gracias, papito amado, y te pido tu bendición en el resto de la semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.